Hoy vamos a hablar de algo que es, literalmente, la base sobre la que se construye todo el conocimiento en el que podemos confiar. Vamos a meternos de lleno en la ética de la investigación, que viene a ser como esa brújula moral que asegura que la ciencia no solo sea precisa, sino también, y esto es clave, responsable. A ver, empecemos con una pregunta que nos hacemos todos los días, ¿verdad? En este mundo que tenemos lleno de noticias, de datos, de opiniones por todas partes, ¿cómo separamos el grano de la paja? O sea, ¿qué es lo que de verdad diferencia un hecho comprobado de una simple opinión? O peor todavía, de un bulo. Pues la respuesta, aunque parezca simple, es la investigación fiable. Pero, ojo, esa fiabilidad no cae del cielo, se apoya en un pilar, uno que a veces ni vemos, pero que lo sujeta todo: la ética. Podríamos decir que es el alma de todo el proceso científico. Vale, pues vamos a meternos en el meollo del asunto, el por qué. ¿Por qué narices necesita la ciencia tener conciencia? ¿No basta con que consiga resultados y ya está? A ver, cuando hablamos de ética en la investigación, no hay que imaginarse un libro de reglas aburridísimo y ya. No, no. Es más bien un marco de principios, una guía para hacer las cosas de forma responsable. El objetivo es doble. Por un lado, asegurar que el conocimiento que se genera sea íntegro, de verdad. Y por otro, que es importantísimo, proteger a las personas que participan. Al final, la idea es esa. No se trata solo de hacer ciencia, sino de hacerla bien. Y esta cita de Mialaret lo clava. Se acabó eso de pensar que la ciencia es neutral o que vive en una torre de marfil aislada de todo. Para nada. Como bien dice aquí, cada descubrimiento, cada avance tiene consecuencias en el mundo real. Y eso exige una ciencia con conciencia. Una ciencia que se hace cargo de su impacto y de su responsabilidad. Muy bien, ya hemos visto el por qué. Ahora toca el cómo. ¿Cómo se aterriza todo esto en el día a día? Porque, claro, un investigador se encuentra con dilemas y no siempre la respuesta es blanca o negra. Es un lío a veces. Pensemos en un dilema de los de verdad. Imagina que se está desarrollando un tratamiento médico revolucionario. Hay dos caminos, uno súper rápido y promete resultados ya, pero tiene algunos riesgos para los voluntarios. El otro camino es mucho más lento, pero 100% seguro. ¿Qué se hace? Pues estas son justo las tensiones filosóficas con las que se pelea la investigación a diario. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque hay dos maneras principales de ver este problema. Por un lado está la ética utilitarista. Esta se centra en el resultado final. Diría algo como, a ver, si este tratamiento va a salvar a miles de personas, ¿acaso no compensa el riesgo que corren unos pocos? Busca el mayor bien para el mayor número de gente. Pero luego llega la ética deontológica, la de Kant, y dice, un momento. Para esta corriente hay reglas que no se pueden romper, punto, como el deber de no hacer daño a nadie. Y esa regla es sagrada, da igual lo bueno que sea el resultado final. Son dos formas de pensar completamente opuestas, como se ve. Y por si no fuera suficiente lío, Max Weber añadió otra capa a esto. Él hablaba de la ética de la convicción frente a la ética de la responsabilidad. La de la convicción es como esa vocecita interior del científico que le dice, mi misión es curar esta enfermedad, cueste lo que cueste. Es pura pasión, ¿no? Pero la ética de la responsabilidad es la que le pone el freno y le dice, para un momento, piensa en las consecuencias de lo que vas a hacer. Le obliga a usar la cabeza, a prever los posibles daños y a minimizarlos. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Pues que no se trata de elegir un bando. Un investigador, como decía Weber, maduro, lo que hace es buscar el equilibrio. Necesita la convicción, esa pasión, como si fuera el motor que le empuja, pero también necesita la responsabilidad, la prudencia, como el volante y los frenos para no estrellarse. Es un baile constante entre las dos. Y todo esto nos lleva de cabeza a la pieza más importante de este puzzle. Ya hemos hablado del investigador, de sus dilemas, pero ¿quién está en el centro de todo? ¿Para quién es toda esta protección? La respuesta es muy sencilla: el ser humano, la persona que participa en la investigación. Y para proteger a esa persona hay 5 principios que son como los mandamientos de la ética en investigación. Ojo que no son solo palabras bonitas, son compromisos reales. Empezamos por el respeto a las personas y su capacidad de decidir por sí mismas. Luego la idea de buscar siempre su beneficio y, por supuesto, la regla de oro: no hacer daño. También está la justicia, que significa que los riesgos y los beneficios se repartan de forma justa. Y claro, todo esto se tiene que basar en la confianza y en la integridad del científico. Al final, todo, absolutamente todo, gira en torno a esto: proteger la dignidad de la persona. Vale, ¿y cómo se llevan a la práctica todos estos principios? Pues con una herramienta que es, sin exagerar, la piedra angular de todo esto, el consentimiento informado. Y que quede claro, no es un papel que se firma y listo, no es un trámite burocrático, es un proceso, y es absolutamente fundamental.
Entonces, ¿en qué consiste este proceso? Pues básicamente en 3 pasos. Primero, transparencia total. El investigador tiene que explicarlo todo, pero todo, de pe a pa, para qué es el estudio, qué se va a hacer, qué riesgos hay, qué beneficios. Segundo, la participación tiene que ser voluntaria sí o sí, sin presiones de ningún tipo. Y tercero, y esto para mí es lo más importante, hay que verlo como un diálogo, como una conversación continua. No es firmar un papel y adiós, la persona puede preguntar y retirarse cuando quiera. Pero la cosa no acaba ahí, ni mucho menos. Una vez que se tiene el consentimiento, el investigador asume otras 2 responsabilidades que son sagradas: proteger la privacidad de la persona y asegurar que todos los datos que se recogen sean confidenciales. Es un pack completo. Bueno, y ahora vamos a dar un paso atrás para ver el cuadro completo. Porque la ética no es solo para el estudio que se hace hoy, aquí y ahora. No. También tiene que ver con el futuro, con el legado de conocimiento que dejamos para los que vienen detrás. Y para entender esto, hay un concepto que a mí me parece fascinante: la idea de las 3 generaciones de derechos éticos. Es una forma de ver cómo ha ido creciendo, cómo se ha ido expandiendo nuestro círculo de responsabilidad con el paso del tiempo. Fijaos, es muy fácil de entender. La primera generación se preocupaba sobre todo por la relación entre una persona y otra, el investigador y el participante, el individuo. La segunda generación amplió el foco y empezó a pensar en grupos, en comunidades, en la igualdad social. Pero es que la tercera va muchísimo más allá. Nos habla de una responsabilidad con la humanidad entera y, lo que es más increíble, con las generaciones que todavía ni siquiera han nacido. Esta cita de Giro lo resume a la perfección. La responsabilidad ética ya no es solo no estropear nada. No, ahora es la obligación de dejar las cosas, ya sea el planeta o el conocimiento que tenemos, mejor de cómo las encontramos. Es un deber activo, un deber de mejorar. Así que, para cerrar, ahí va una idea. La próxima vez que nos encontremos con una noticia sobre un nuevo descubrimiento o un avance científico, no nos quedemos solo en el qué, no nos quedemos en el titular. Vayamos un paso más allá y preguntémonos cómo se ha llegado hasta ahí. Porque al final del día, el cómo se consigue el conocimiento es igual de importante que el qué se descubre. Y con esa reflexión lo dejamos por hoy. Gracias por la atención.